Muy buenas noches con todos. Qué gusto poder compartir con ustedes en este día miércoles 24 de agosto del 2022. Qué alegría volvernos a encontrar a través de este Ecuador Conventions Live, un espacio que hemos destinado a conversar sobre el turismo en el Ecuador, a conversar sobre algunas novedades, sobre algunas situaciones interesantes que pueden aportar a la formación y a la generación de ideas innovadoras en cuanto a turismo se refiere. Qué gusto poder compartir con profesionales, con expertos en la industria turística, con actores vivos del turismo. Y bueno, rumbo a Congretur 2022, estamos prácticamente a 10 días de que el Congretur en su octava edición sesione en la ciudad de Riobamba. El día de ayer estuvimos visitando esta linda tierra, esta linda ciudad, este punto más cercano al sol, que nos recibió gratamente el Chimborazo, el altar, y bueno, pudimos apreciar un muy bonito paisaje. Hicimos un pequeño recorrido por el centro histórico de Riobamba, conociendo un poco la historia de la República también, y todo eso se va a venir en el marco del Congretur en este 5, 6 y 7 de septiembre, así que bienvenidos todos a ser parte de esta octava edición de Congretur. Ya tenemos la agenda lista, tenemos un foro de expertos que van a hablar sobre la oportunidad de desarrollar el turismo aquí en el Ecuador, y de igual manera tenemos algunas conversaciones que vamos a hacer en el marco de estos 3 días sobre lo que es el turismo desde el campo mismo como tal, ¿no? Entonces, todos invitados a venir a Riobamba a esta semana de turismo que vamos a tener acá. Y bueno, pues agradecerles a todas las personas que se vienen conectando durante estos días, durante este tiempo, para escuchar y para conversar un poco sobre la coyuntura del Ecuador en cuanto a turismo se refiere. En esta noche, bueno, importante hacer un análisis de, como digo, de la industria turística, ¿no? La semana anterior hablábamos junto a Norman Bock sobre el tema de la realidad hotelera en el Ecuador, y bueno, ahí ya lanzaba algunos números bastante interesantes, Norman, en cuanto a la capacidad hotelera, en cuanto a la reactivación económica se refiere. Hoy vamos a conversar con el ingeniero Holbach Muñetón. Él es el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador, y con él vamos a hacer un análisis global de todo lo que pasa en cuanto a la tasa de morosidad del sector turístico en la banca ecuatoriana y a las perspectivas y posibles soluciones. Entonces, mi querido Holbach, buenas noches. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a ser parte de este proceso de formación continua, de formación constante, de actualización de Ecuador Conventions, aliado con muchas otras asociaciones y lógicamente entre ellos en Captur, para seguir informando a nuestra gente. Buenas noches, Holbach. Muy buenas noches, Javier. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, nos ven a través de estas redes, a todos los que hacen, a todo el equipo de Ecuador Convention, a todos los que van a estar en Congretur allá en Riobamba. Un fuerte saludo al alcalde de Riobamba y a todos los que estamos inmersos en el sector turístico, industrial, comercial, porque el turismo creo que enmarca todas las actividades. Así es, muchas gracias y partamos desde ahí, ¿no? Desde la comprensión misma de que el turismo es parte del sector productivo del Ecuador, algo que quizá no mucha gente lo considera y más bien lo ha venido topando como un tema netamente político para poder ocupar un curul, un cargo, pero no hemos logrado entender que justamente el turismo como tal es considerado uno de los factores productivos del país. Y bajo esa intención, le comento que, de acuerdo a una investigación propuesta por el Observatorio Turístico de la Universidad Estatal Amazónica, ellos mencionan que el efecto dinamizador que proyecta el turismo sobre la economía es de notable importancia, ¿no? Dentro de este estudio se incluye el impacto del turismo sobre el factor económico en las bases teóricas que sintetiza la verdadera importancia del turismo. Mi querido Holbach, cuéntenos ustedes desde su perspectiva, desde su realidad, desde su vivencia diaria, ¿cuál ha sido este impacto que el turismo genera en la economía del Ecuador? Bueno,
reitero mis felicitaciones y mi agradecimiento. Estos espacios son importantes para difundir cómo está el turismo, la realidad del turismo y aterrizar el turismo. El turismo necesita números, el turismo necesita data, el turismo necesita cifras, necesita programación, necesita planificación. Yo creo que eso estaba a falta del turismo. El turismo, desde mi óptica, y me responsabilizo por lo que digo, siempre más o menos estuvo 4 mundos, el turismo es bonito, el buen clima, pero hoy en día en que tenemos una, no pospandemia, estamos en una pandemia, no se nos ha ido el COVID, quiere llegar la viruela del mono, quiere llegar llegó la delincuencia, bueno, el tema económico nos afecta, yo creo que todos, desde nuestra óptica, desde donde estamos, micro, pequeños, medianos, grandes, hay que hacer una reingeniería de procesos porque no es la misma vida de la que teníamos antes. Entonces, el turismo, ¿hacia dónde va? El turismo es parte importante, fundamental para la reactivación económica. Que muchos no lo quieran ver es una pena, pero engloba industria, comercio, agricultura, pesca, alimentos, bebidas, todo engloba el turismo. Entonces yo creo que para ir entrando en materia es importante delinear hacia dónde va el turismo y por qué muchos actores políticos que se los necesita, eso es lo que no entendemos hasta ahora, no creen en apostar por el turismo, porque en muchos países el turismo es parte del PIB, es 3, 4, 5 del PIB, hasta 7% del PIB. Esto es una industria económicamente potente y que puede ayudar a reactivar una economía, en muchos casos, de un país. Perfecto, mi querido Holbach. Ahora, entendiendo un poco esta importancia que el turismo juega en el impacto económico del Ecuador, ¿no cree usted que nos ha hecho falta empezar a tomar decisiones sobre datos estadísticos basados en el turismo? ¿No cree que nos hace falta justamente esta intención de tener observatorios, esta intención de empezar a controlar data que nos permita proyectar a una mejor planificación, entender procesos, adoptar estrategias que nos lleven a tener mucha más posibilidad de éxito y no tanta improvisación como de pronto hasta el día de hoy el turismo en el Ecuador ha tenido? Así es, Javier. Así es, Javier, y creo que lo que hace falta en el Ecuador es el manejo de la data, de la big data, de la inteligencia artificial, de adelantarme a los hechos, no porque sea adivino, sino por los logaritmos, qué es lo que sucedía, lo que sucede y lo que probablemente va a suceder. Yo me estaría adelantando. Tenemos que comenzar a saber que las ciudades, por lo menos en el caso, yo me imagino de Quito, pero en el caso de Guayaquil, se está hacia la tendencia de ciudades inteligentes, ¿ya? Entonces, que esto te da un cambio rotundo de hacia dónde va el turismo, la tecnología, ¿ya? Tenemos que hablar de cifras. Por ejemplo, pongo solo un ejemplo, de repente no es la cantidad de turistas que vienen, de repente es la cantidad de permanencia que se queda en el país, de repente es la calidad de turista, la cantidad de gastos, de repente hay que afinar las aristas o las mediciones o los parámetros. Creo que al turismo le hace falta mediciones, parámetros, una gran mesa nacional de ponerse de acuerdo, una planificación, un plan de tour verdadero, amigable, ojo, amigable, no un plan de tour megatécnico y megatécnico. Yo soy técnico, ¿ya? Yo me baso en base a cifras, pero a veces hay planes que son megatécnicos, que son entendibles, que no se los entiende. Entonces yo tengo que hacer las cosas amigables y saber qué provincia es turística, qué provincia no es turística, cómo catapulto esa provincia, a quién yo apalanco. Un ejemplo, Guayaquil se apalanca con San Borondón se apalanca con Guayaquil, y los dos, el uno con el otro, hacen un win-win. Entonces, yo creo que la data, estamos ávidos de data,
Y esto va a hacer que nosotros nos encaminemos hacia mejores días y mayor rentabilidad. Y algo que también hay que trabajar fundamentalmente es en una palabra: competitividad, porque la competitividad engloba, para yo ser competitivo tengo que ser eficiente, tengo que atender bien, tengo que ser eficaz, ¿ya? Tengo que ser rentable, tengo que trabajar con calidad, con ISOs, ¿ya? Entonces, esto me engloba porque además tengo dos grandes, no enemigos, con dos grandes rivales, que es Perú y Colombia, que son fuertes, son potentes, y además tienen una moneda que no es dura. Yo tengo una moneda dura, yo lo he dicho. A mí no me hace caro el dólar, me hace caro el no ser competitivo, me hace caro la corrupción, me hace caro los impuestos, eso me hace caro a mí, porque Estados Unidos muchas veces, Norteamérica, es más económico que el mismo Ecuador. Así es, en efecto, no creo que mejorar los niveles de competitividad turística obliga a hacer una transformación total de la industria turística, ¿no? Y lógicamente, imagínense, hace algún tiempo hablábamos un poco con algunos otros actores sobre justamente este factor que nos debería identificar como actores turísticos. Si yo le hago una pregunta a mi querido Holbach y al día de hoy, ¿qué me responde usted ante esto, no? Y digo, ¿qué es lo que vende el Ecuador? ¿Cuál es el producto que vende el Ecuador? Tenemos identificado ese producto primero para que en función de eso podamos elaborar estrategias, podamos fortalecer esa competitividad. Tenemos los ecuatorianos un producto que nos permita mercadear, o quizá ese es el problema, que no sabemos qué vender. No sabemos si vendemos Costa, no sabemos si vendemos Galápagos, no sabemos si vendemos los Andes, si vendemos Amazonía. ¿Qué vendemos? ¿Hacia dónde vamos? Y creo que desde ahí mejoraría nuestro nivel de competitividad el entender qué es lo que tenemos. Porque yo, como digo, si en una empresa no tengo claro qué es lo que vendo, voy a vender A, B, C de cosas y no voy a enfocarme en ser mejor competitivo y, lógicamente, buscar esos estándares que nos permitan dar y ser competencia leal con esos vecinos tan fuertes que se tienen. Javier, más bien te interrumpo. Sí, está bien la pregunta, ¿qué vende el Ecuador? Pero yo más bien me diría, ¿qué necesita el mundo? ¿A dónde yo apunto? ¿Apunto a China? ¿Apunto a Japón? ¿Apunto a Europa? ¿Apunto a Norteamérica? ¿A quién quiero que venga acá? Debemos dejar de mentir las autoridades. Por ejemplo, cuando hubo el boom que todos querían estudiar mandarín, hace algunos años, que sí que iban a inundar de mandarín, un empresario de una cadena hotelera internacional, una de las mejores, fue a su partner de China y le dijo, mira, quiero que me asesores a mi hotel aquí, que es 5 estrellas, uno de los más grandes del Ecuador. Y él le dijo, ¿tú tienes shopping? ¿Tienes casino? No, no tenemos shopping ni casino. Olvídate, no van a ir, nadie va a ir allá. Olvídate de eso. Le hizo caso y a los años se da cuenta que eso pasó. O sea, queremos traer un mercado donde tú no te preocupas qué quiere ese mercado. Yo digo, ¿qué quieren los norteamericanos acá? ¿Qué quiere el argentino acá? Sabemos que al argentino le gusta montañita, ¿ya? Entonces, sabemos que al norteamericano, ¿qué le gusta? Le gusta Azuay, le gusta Guayaquil, le gusta Manta. Entonces, tengo que tener mapeado, registrado, primero saber quién soy. Empecemos desde que no tengo una marca país, no sé quién soy en un momento dado. Lo que tengo es una marca de presidente, porque llegó un presidente, puso su marca, que le hicieron entre 4 gatos, vino otro presidente que igual pasó y ahora están haciendo una marca. Ojalá que pongan a la prensa, pongan a la academia, pongan a los empresarios, pongan a los importadores, exportadores y que esa marca sea del Ecuador. Para que una marca funcione, debe ser de Ecuador. Entonces, yo tengo que saber primero quién soy, dónde estoy, a dónde quiero ir. Yo siempre hablo de la planificación, de las fases de la planificación. Es más, para sintetizar esto y no hablar mucho, al turismo hay que meterle ingeniería y hacer como que fuera una macroindustria y comenzar a poner responsables en el tema de eficiencia, en el tema técnico y en todos los temas que vayan saliendo. Hablar ya de flujogramas, hablar de tiempos, de procesos, de organización y métodos, etcétera.
Y bueno, es importante justamente entender esta dinámica del turismo, que es innegable, ¿no? O sea, no podemos hacernos como decíamos hace tiempo, no podemos hacernos los locos con la importancia que el turismo genera para la economía del país. Y por eso alguien decía en algún momento que el turismo es el petróleo del futuro. Y quizá ahí está involucrado toda la dinámica económica que el país requiere. Entonces viene un gran reto para la industria turística, que todavía no lo terminamos de entender en teoría y mucho menos en la práctica, porque hablo, por ejemplo, sobre los hechos económicos a través de los principales indicadores, por ejemplo, el Producto Interno Bruto. Todavía no tenemos un reporte de qué tanto ha generado este PIB en cuanto a turismo se refiere para el Ecuador, cómo ha sido la balanza turística, cómo se ha ido midiendo la balanza turística, cuál es el valor agregado bruto turístico, la formalidad del empleo, cómo se ha venido desarrollando en la industria y lógicamente lo que mencionábamos, ¿no? La apertura o la cobertura turística, ¿no? ¿Cómo ve desde su percepción el desarrollo de estos indicadores, mi querido Holbach? El PIB, la Con balanza. la balanza. Esa balanza se nos rompió, creo, con preocupación. Primero, por varios factores. Primero, hay un dato en el que no lo comprendo yo, no lo descifro. Sale un anuncio oficial que hay 30.000 empleos nuevos, más que el 2019. No lo entiendo. ¿Por qué razón? Porque yo me baso en cifras, en índices. Usted tiene al 2019, según IATA, según Organización Mundial del Turismo, según Banco Central, ¿ya? Según ellos, dicen que vamos a llegar el 2024 a las cifras del 2019, sin haber movilización. Según desde mi óptica y con las cifras que nos hemos reunido, algunas personas, hemos visto que esa movilización nos atrasó a nosotros más o menos 6 meses, si cuantificamos. ¿Cómo es posible que tú tengas 30.000 empleos nuevos, más que el 2019, cuando tus índices de hospedaje no llegan al nivel, alimentos y bebidas no llegan al nivel, guías de turismo, operadores, agencias de viaje, transporte turístico no llega al nivel? El único que ha llegado al nivel y sobrepasó el 2019 es la aviación. El único. Entonces, por ahí vamos con preocupación. En el 2020, el PIB disminuyó 7.36%. Nosotros antes éramos el 2.2% del PIB. Y creo también, desde mi óptica, nosotros hemos venido manejando una data de 1,5 millones de visitantes. Eso hay que decir claro, es visitantes, porque no sabemos de esos visitantes quién es turista, quién viene a hacer turismo y quién no. En el 2021 se subió a 3.8 y creo que los parámetros de medición, que esta es una de mis peleas potentes, deben de ser, el parámetro de medición debe de ser 2019. Del 2019 no debe moverse, que debe de ser para tener una visión de cómo voy subiendo, cómo voy bajando, cómo voy siendo eficiente. Está bien 2020, que es un año cero, 2021, 2022, pero mi medición debe ser 2019. Cuando a mí me dicen o salen en las noticias, bien, hemos subido el 100% del 2021, por Dios, dejémonos de publicidad barata. Míremelo cuánto me voy a demorar a llegar al 2019. Por ejemplo, en temas, en el año 2019, en el año de 2019 al 2020, se desaparecieron más o menos 450 establecimientos, más o menos. Pero en el año 2021 se desaparecieron 4.300 establecimientos. ¿Y por qué están desapareciendo? Porque no hay una ayuda, no hay un respaldo integral, no hay un aporte, no hay un respaldo, no hay una fuerza del gobierno que te digan, te vamos a hacer esto para que tú salgas adelante. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque aquí los problemas, ¿cuáles son? Cuando a mí me hacen la pregunta, ¿cómo está la reactivación? La reactivación está bien, la reactivación está lenta, está ascendente, vamos a llegar el 2024,
podemos estar subiendo entre 2, 3, 5%. Entonces, sí, va bien, pero pregúntame, ¿cómo está la salud de la empresa? Esa es preocupante. ¿Por qué hay que dividirla? Porque si usted, Javier, me pregunta cómo está la reactivación, le digo, va bien, vamos subiendo, usted dice, ya está saliendo del problema. No, hay un hueco, un pasivo, unas deudas de más o menos 2 años ya que no las hemos cubierto. Y hay otro tema, Javier. Para llegar al 2019 me faltan más o menos entre 30 y 35% en ocupación. Me falta entre 30 y 35% en tarifas, porque las tarifas no hemos llegado a esa cifra. Por eso yo siempre invito, y está increíble esta mesa, cuando son mesas de tipo numéricos, porque los índices no se enoja Javier, no se enoja nadie, porque los índices son fríos, los números son fríos y los números son los que enmarcan cuánto estamos progresando y cuándo vamos a llegar al punto que nosotros queremos llegar, Javier. Y en efecto, o sea, el entender y el comprender la desesperación del actor turístico justamente por este hueco que existe es crítico, ¿no? Y eso es lo que lleva a tomar decisiones muchas veces inconcebibles en cuanto al tema turístico se refiere. El quiebre de los negocios, el cierre de las empresas, la necesidad de buscar otra fuente de ingreso que no sea el turismo, hace que prácticamente este sector como que se empiece a desmembrar, ¿no? Se topaba algo muy importante, mi querido Colbach, y hace algún tiempo atrás, no solamente desde este tiempo que estamos en proceso de reactivación, sino desde hace algún tiempo atrás, se buscaba generar inversión en Ecuador. Y habían algunos inversionistas a través del Banco Interamericano de Desarrollo, a través de la misma Corporación Financiera Nacional, que buscaban generar inversión en lo poco que se conocía en diferentes sectores, ¿no? Y cuando ya empezaron a generar algunos proyectos de inversión, en algún momento yo les decía, es importante que para poder traer esa inversión, entendamos primero para qué queremos invertir y en dónde queremos invertir. Es decir, hacer un diagnóstico turístico, un diagnóstico de factibilidad turística en diferentes destinos. Ahora el Ecuador no tiene hecho un diagnóstico. Ahora turísticamente no sabemos del Ecuador cómo está, porque no sabemos qué es lo que nos espera en Montañita, qué es lo que nos espera en Manta, qué es lo que nos espera en Ambato, qué es lo que nos espera en Baños, porque no sabemos qué hay. No hay un diagnóstico turístico que nos diga el Ecuador está en estado crítico, pero de esta forma. Y aún así, hoy en la mañana leía el reportaje del Banco Central del Ecuador y amanecimos con 1.500 puntos de riesgo país. Eso quiere decir que nuestra salud, como usted lo menciona, está ya prácticamente matándonos, ¿no? ¿Qué hacemos ante eso? No, eso no hay que hacer. Oiga, no, Javier, no, clarísimo. A ver, para explicarme bien, a ver, señores, cuando dicen, van a venir los inversionistas, no comamos cuento. Los inversionistas, para venir a un país, hay una página de índices. Bueno, hay algunas páginas, no les voy a decir, pero hay algunas páginas de índice. ¿Cuál es el índice de credibilidad del gobierno? El índice de transparencia de la función judicial, el índice de transparencia de cada una de las actividades y de cada una de las asociaciones, de cada uno de lo que tiene el gobierno, de la super de banco, super de compañía, fiscalía, cada una. Hay índices que califican el país. No es que vienen, vamos a ver, yo creo que me va a ir bien el negocio. No, porque son capitales que tú tienes una tasa interna de retorno o tienes un retorno de repente que vas a recuperar ese dinero en 5 años, en 10 años, en 15 años, o tú quieres hacer un negocio que sea de 30, 40 años, pero no que vengan y te lo quiten. El riesgo país, usted lo sabe, que es cuánto la sensibilidad del feeling tienes, como dice esto mismo, el riesgo país te ponen a mayor riesgo, las tasas de interés suben, ¿ya? Eso es, muchos dicen, ¿y para qué me sirve el riesgo país?
porque yo consigo el dinero más caro. Si tengo un riesgo país de 100, de 200, de 300, mi tasa de interés disminuye, con más alto aumenta. Eso es lo que nos hace navegar contra corriente muchas veces. ¿Qué hacer? Me dice Javier. Yo creo que hay muchas cosas que hacer. Primero, desde mi óptica, es, como digo, primero aterrizar, saber quién soy, qué hago, a dónde quiero ir, qué tengo, qué herramientas tengo, cómo visualizo. No estar diciendo, yo me preocupo de los pequeños, de los micro y de los pequeños, de los medianos y grandes que se preocupen ellos mismos. Que hayan créditos de $5,000, bien, que hayan créditos de $20,000, bien, pero para los grandes, ¿qué hay? Entonces, aquí estamos diciendo que el 90% son industrias pequeñas y que el gobierno solo se preocupa de las industrias pequeñas. ¡Ey! Usted sabe lo que es un Pareto. Un Pareto es 80-20. Entonces, aquí no tenemos un Pareto, pero aquí tenemos algo parecido, que puede ser un 10-90. ¿Qué significa? Que el 10%, la industria grande, que significa el 10%, de repente es la que produce el 90% de lo que hace el turismo. Entonces, tú no la puedes dejar allá a sus buenas, defiéndete como pueda. Esas son las cosas. En este país, en campaña el presidente dijo, 0 impuestos. Y no, 5 años de exoneración de impuestos porque el turismo es el más golpeado a nivel mundial, y hemos tenido impuestos, necesitábamos crédito. Cuando la Federación de Turismo hizo un análisis, cuánto se necesitaba más o menos para crédito, hasta miedo daba, en tiempos atrás eran 900 millones y ha salido una línea de apenas de 100 millones. O sea, hay incongruencias, Javier. Queremos que una industria salga adelante cuando tú la tienes, no le das las herramientas. La industria necesita oxigenación, ¿ya? Y mientras no tengas tú una oxigenación, tienes tasas de intereses elevadas, tienes riesgo país elevado. ¿Qué quiere decir con esto? Esto quiere decir que invertir en Ecuador es riesgoso. Y una cosa más, en el gobierno anterior se hicieron firmas de convenios de inversión, firmas de inversión. ¿Qué significa firmas de inversión? Es más, yo estuve en una de ellas con el presidente de la República, que iban a venir 5,000, 10,000, 100,000 millones. Pregunte cuánto ha llegado hoy día mismo, cuánto ha llegado de las firmas de inversión. Y estaba viendo unos índices de que somos uno de los más bajos países que han recibido inversión en estos últimos tiempos. Entonces, esto es importante, Javier, porque la inversión que viene al país, ¿qué significa? Nuevos empleos, transferencia de conocimientos, que eso es importantísimo, ¿ya? Y tener una actividad con el mundo internacional. Hacia allá es donde tenemos nosotros que ir y apostar. Pero para eso tenemos que hacer una mega planificación, que no va a ser una planificación de un año, puede ser una planificación de aquí, de hoy, a 7, a 10 años, así sea que el gobierno se acabe y que el que venga continúe con esa planificación. Pero una planificación que debe ser de todos, de las universidades, de la prensa, de la academia, de los empresarios, de todos. Creo que eso nos hace mucha falta, ¿no? Ese plan de acción. En algún momento con el doctor Cabanilla hablábamos y él se planteaba en el primer conversatorio que hicimos, y él se planteaba y decía, ¿es verdaderamente el turismo una alternativa de desarrollo del país? Porque con tanta cosa que nos meten en la cabeza, tanta política o tanta politiquería que nos meten en la cabeza, a veces uno se pone a pensar y dice, ¿verdaderamente es cierto esto de que el turismo puede lograr sacarnos al Ecuador adelante en términos económicos? Porque quizá no logramos entender la magnitud justamente por esta falta de planificación. La semana anterior hablábamos con Norman y Norman nos decía que, por ejemplo, la universidad no tiene identificado las necesidades del sector turístico. Entonces preparan profesionales porque así es la oferta académica, pero no tiene coyuntura con el sector turístico como tal para trabajar en mandos medios, para trabajar en el área de gerencias, para trabajar en la parte operativa. Entonces, creo que sí, en verdad nos hace falta este plan de acción.
y este plan de acción que englobe estos parámetros de sostenibilidad también. Porque, a ver, hemos hablado mucho tiempo de sostenibilidad, mi querido Holbach, desde hace mucho tiempo atrás, no tengo clara la idea desde hace cuántos años atrás, pero hasta ahora no logramos ser un destino sostenible, porque delincuencia hay en todo lado, porque basura encontramos en todo lado, no somos equilibrados con el medio ambiente y económicamente mucho menos. Entonces, ¿cómo vinculamos todo este proceso para generar este plan de acción sostenible o este gran acuerdo? Porque como usted dice también es cierto, ¿no? Llega un ministro, cambia su equipo, cambia la política de Estado y bueno, cambia todo el entorno y nos deja a todos en la nada, porque los actores turísticos, muchos dependen de lo que dice la cartera de Estado, ¿no? Entonces, el llegar a tener un gran acuerdo, un pacto nacional, nos obligaría a tener una hoja de ruta que nos lleve ya no a lo que diga el gobierno, sino a lo que dice el Estado como tal, que es el que prácticamente vive de lo que hacemos, ¿no? Así es, como tú lo dices, Javier. Yo creo que debe ser un plan que sea de todos, un plan que sea hecho por todos y que sea de todos, para que cada uno se adueñe, para que nadie lo pueda cambiar, se lo pueda modificar, porque las cosas van evolucionando, ¿ya? Pero es un plan que tiene que ser sostenible y sustentable en el tiempo. Y por fases. Sabemos que en la primera fase vamos a aterrizar, vamos a ver los productos, qué nos hace falta, quién quiere nuestros productos de repente. Tenemos un producto, bueno, Galápagos, perfecto, pero hey, nos vamos a quedar todavía con Galápagos. ¿Qué más estamos evolucionando? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos tener un Silicon Valley de repente? ¿A dónde lo podemos poner? ¿Ya vieron el chiste de Yachay? O sea, ¿qué queremos? El concepto era bueno, pero el producto fue malo. Entonces, hay ideas buenas. ¿Qué quiero poner aquí? Quiero poner plantas de carro, quiero poner Intel como cuando llegó a Costa Rica, que evolucionó. ¿Qué quiero hacer, por Dios? Eso es lo que nos hace falta. Todos amamos al Ecuador, queremos al Ecuador, vendemos el Ecuador. Pero Javier lo hace de una manera, Holbach lo hace de otra manera, Luis, Javier, todo el mundo lo hace de diferentes maneras. Tenemos que unirnos, articular y hacer una hoja de ruta, una hoja ganadora y decir, este es el proceso. Esta palabra yo la repito mucho, el proceso, la planificación. Sin un proceso, sin una planificación, sin una metodología, no vamos a llegar. Yo siento que estamos arando en el mar. Lo que hace es cada uno que llega, hace un chiste, hace algo para cumplir, pero no va a las raíces. Por eso yo dije, hay que hacer una reingeniería, quizás, desde todo el gobierno, porque los tiempos han cambiado. Antes no éramos globalizados cuando no había el celular, ya antes era un fax, un telex, ya ahora tenemos el celular, tenemos toda la rapidez, hay que hacer una reingeniería de procesos, por Dios, en todo, saber si necesito a quién necesito y a quién no necesito, a quién necesito potenciar y a quién no, y a quién tengo que potenciar en esta materia del turismo. Perfecto, y totalmente de acuerdo, ¿no? Esta reingeniería nos lleva ahora sí a meter el dedo en la llaga y quizá mucha gente está a la expectativa de esta pregunta que ahora le voy a hacer, mi querido Holbach. Pero espérese, es que una cosita, perdón, es que usted sabe que la reingeniería, ¿qué es? Borra y va todo de nuevo, a foja cero. Y es que eso se pretendía, ¿no? En algún momento me decían, si tú fueras ministro de Estado, ¿qué hicieras? Yo le decía, regresar a un cero turístico. Entender desde ese cero turístico y empezar todo de nuevo, con un análisis global, con una reingeniería, con una reestructura, desde todos los puntos, ¿no? Con un plan de acción general. Y bueno, ahora tenemos un factor muy importante que la gente todavía no termina de comprender o no terminamos de comprender.
Y es que, bueno, se veía una crisis que ya lo veíamos venir en el sector, que es de la misma crisis económica que atravesamos, pero pasa algo en el sector turístico que nos afectó mucho, y es justamente el hecho de comprender esa tasa de morosidad del sector turístico. ¿Cómo nos reactivamos, mi querido Horvath, si el emprendedor está endeudado y con un hueco de 10 metros al piso, y todo lo que genera se cae en ese hueco? En la banca privada, en la banca pública, están con prohibición de enajenar bienes, están con problemas judiciales, están con temas de que no les dan financiamiento, no hay crédito. ¿Cómo recuperamos ese proceso en donde, o esa inyección de liquidez para que los proyectos empiecen nuevamente a funcionar? Existe una tasa muy grande de morosidad, y no hay la mínima intención o la ligera impresión de generar pagos. ¿Cómo el emprendedor turístico, cómo el operador turístico puede reaccionar ante esta situación? Hay un dicho que siempre lo repito y que dice: la operación fue un éxito y el paciente se murió. A mí no me importa dónde tú me operes, opérame en la calle, pero sálvame la vida. Eso, ¿qué significa? ¿Qué quiero decir yo con eso? Hay dos maneras que a una industria le entre dinero. ¿Cuáles son estas dos maneras? Por crédito o vender más. No hay más. Dos patitas, crédito o vender más. Crédito, que se suponía que íbamos a estar, que fue la oferta de campaña, al 15 años, al 3%, con 3 años de gracia, no llegó. Muy bien, por X razón. Entonces, ayúdame a vender más. ¿Cómo puedo yo incentivar? Ahora, vamos haciendo, desglosando, ¿por qué? En el Ecuador, ¿por qué no viaja tanto? ¿A quién tengo a la mano yo en este momento? ¿Qué hiciera yo? Me dieron 47 millones. Antes de la pandemia, 70% para afuera, para promocionar internacionalmente, y 30% para nacional. Yo hubiera hecho en este momento a la inversa. Hubiera cambiado 70% en el Ecuador y 30% afuera. ¿Por qué razón? Que tengo a lo mejor a la mano más rápido al ecuatoriano. Lo tengo al ecuatoriano y comenzar a hacer una dinamización. En la tasa, en el balance de la tasa, en el año 2019 salían, en número cerrado, 1,5 millones de turistas salían, de ecuatorianos se iban al exterior, y 1,5 millones de turistas de extranjeros venían al Ecuador. La tasa estaba ahí. Entonces, bajo esa premisa, quiere decir que yo tengo 1,5 millones de posibles clientes que viajan. ¿Por qué no viajan los ecuatorianos en el Ecuador? Por dos razones: por inseguridad y por el dólar value, por el costo que yo el costo lo comparo con mercados como un Caribe, como un Cancún, como un Norteamérica, y de repente quedo ahí, o de repente ahí es más económico. Por eso, entonces tenía que ver. Tema de seguridad. ¿Qué tenía que buscar seguridad? ¿Qué potencio yo ahí? Vía aérea, muy bien, entraron algunas líneas, ha habido una competencia, han bajado los precios, muy bien, ¿qué tengo que hacer? Ahora, vía terrestre, ¿qué necesito? Seguridad. Tengo que trabajar en vía terrestre de seguridad. ¿Qué tengo que hermanar ciudades? Por ejemplo, Riobamba, Guayaquil, Cuenca, Guayaquil, Manta, Guayaquil, El Oro, Guayaquil, Quito, etcétera, todo lo que tengo que hermanar. Muy bien, seguridad en las carreteras. ¿Tenemos seguridad en las carreteras? ¿Tenemos internet en las carreteras? Tranquilo. Entonces, y seguimos. Muy bien, el costo. Muy bien, ¿qué puedo hacer desde el gobierno? Yo hubiera puesto el 1%, porque la ley dice que el 0 no lo puedo poner, pero el 1, el 2% del IVA, ponía el 2% del IVA para el sector turístico, incentivo los fines de semana, o lo ponía por 6 meses, 2% del producto turístico formal. ¿Qué hago ahí? Incentivo a la formalidad.
desincentivo al informal, le doy más herramientas para que se oxigene. Pero ese es un análisis rápido, bueno, profundo porque lo hemos analizado nosotros en un tanque de ideas que tenemos, ¿ya? Y no con personas de turismo, sino con personas de ingeniería, ¿ya? Entonces, de números, de estadísticas, de planificación, de integrales, de todo eso, ver cómo podemos hacer numéricamente. Entonces, ahí tú le vas dando dinero a la población. Por ejemplo, Copa Libertadores. ¿Cuánto te va a dejar Copa Libertadores? Más o menos, 30 a 50 millones de dólares. A Guayaquil, y no solo a Guayaquil, la gente va a venir y va a viajar a Cuenca, a Quito, a Galápagos, va a aprovechar 30, 50, un evento que estamos haciendo nosotros, HIT, ese va a dejar a Guayaquil a lo mejor más o menos 10 millones de dólares, 8 horas de música continua, estamos trayendo HTV con Épico, con municipio de Guayaquil, ya vienen cantantes de la talla de Maluma, Gracie, Mike Bahía, eso, un evento gratuito para 30,000 personas que lo estamos planificando para el 19 de octubre, vienen conciertos, entonces toda esa dinámica hace que la gente haya una interacción, y algo, pero precios baratos, precios económicos. Mire, por ejemplo, he tenido algunas entrevistas y me han dicho, ¿qué opino yo de que se canceló Marc Anthony y se canceló Juan Luis Guerra por el tema de la inseguridad? Falso, falso, falso. Se canceló no hay que confundir, por el tema económico. Entradas de 400, 500 dólares, todavía no llegaron a su punto de equilibrio, decidieron suspender, el Ecuador está golpeado en el bolsillo. Y para los empresarios, no hay que explotar nunca a los turistas ecuatorianos, ni a nadie, ni a los extranjeros, porque lo que tenemos que vender es en volumen hasta poder recuperar ya el poder de gastos. ¿Por qué no hay el poder de gastos? Porque se han perdido empleos y hay personas que no tienen dinero para gastar. Es un círculo virtuoso. Tengo empleo, gasto, me pagan, yo gasto, etcétera. Eso es lo que hay que hacer. Pero es con Javier, repito, y soy cansón. Y en efecto, mi querido Holbach, o sea, creo que por ahí va el enfoque, ¿no? Creo que más bien va por ahí la primera instrucción, diría yo, para nuestro sector turístico. O sea, si no hay crédito, vendamos más y eso nos lleva a otro engranaje, que para poder vender más necesitamos formarnos más, porque ya la industria ya no es la misma del 2019. Todo evolucionó, incluso el conocimiento ha venido evolucionando y eso nos obliga a formarnos más y ser mucho más, y dar ese valor agregado que ya no está ni siquiera en la tacita o en el chocolatito que ponían en el hotel, ya no está en eso, sino el valor agregado está justamente en qué tanto yo conozco sobre el servicio que le estoy dando, ¿no? Entonces, sí, ahora, ¿Cómo, mi querido Holbach, tranquilizamos a la gente? Para cierto grupo puede ser entendible, no, perfecto. El presidente de la FENACAPTUR me dice que tengo que vender más y olvidarme del crédito. Pero, ¿qué pasa con los que están demorosos en los bancos? ¿Qué pasa con los que están demorosos en las instituciones financieras? ¿Cuál es el riesgo que ellos corren al no cancelar la deuda mientras va recuperándose o va equilibrándose esta balanza también que como usted dijo al inicio, está rota? ¿Qué hacen? A ver, usted dijo, Javier, varias cosas. Y si se me pasa esa pregunta, me hace acuerdo. Galápagos, por ejemplo, el turismo va evolucionando. Un ejemplo que traigo a colación. Sí, Galápagos. Está en silencio, está muteado. Un mega de internet, $1,400 en Galápagos. No puede ser. ¿Por qué no hay internet en Galápagos? No me digan que es que en Galápagos van a descansar. Hoy en día tú estás descansando y quieres estar con tu internet, quieres estar conectado con el mundo. Tienes que tener ya el cable submarino, que son 1,200 kilómetros desde Manta del Ecuador continental a Galápagos, 1,200 kilómetros. Ese proyecto comenzó con 58 millones de dólares y creo que ya va por 90 o 100 millones de dólares y no se ha hecho. Eso es los cambios que hay que hacer trascendentales. Galápagos hoy en día debe tener internet de primer orden.
no lo hay. Ya. De ahí, cuando me dice, yo lo que dije es, no es que he dicho, y a lo mejor me expliqué mal, tienes que vender más y olvídate del crédito. No, yo estaba hablando como que si yo fuera gobierno, aquí hay, y que a la industria le entran por dos dineros, ¿vendes más o te doy crédito? Muy bien, como no te puedo como gobierno, no te puedo dar crédito, te voy a ayudar a vender más, pero tengo que ayudarte. Si como gobierno no te ayudo y solamente hago el show de decir que estamos bien, que estamos reactivando, que yo te voy a financiar la deuda del IES, y cuando voy al IES tienes que estar al día en los predios, tienes que estar al día en todo, ya, y si voy del SRI tienes que estar al día en todo. Entonces no es así. Y pongo un ejemplo, un símil. Si yo me estoy ahogando, la empresa se está ahogando, pero yo, Holbach, se está ahogando, ¿ya? Entonces viene un barco y me dice, oye, ¿tienes pantalón de baño o no tienes? Porque si no tienes pantalón de baño y no estás vestido como ropa de playa, no te ayudo. No, no importa si estoy con terno, toma, lánzame el salvavidas y ayúdame. Ese es el concepto de mente, de open mind, de mente abierta, de productividad, de salvar a la empresa. Pero aquí hay personas que toman decisión y no han tenido un puesto, no han vendido en su vida una pluma, y solamente viven ganando un sueldo y no saben la lucha que tiene el empresario, que tiene que tomar decisiones de votar a trabajadores buenos, no tiene cómo pagar, que tienen juicio, sí, que nosotros los empresarios tenemos juicio, con orgullo tenemos juicio, con pena, no hemos podido pagar, hemos tenido que vender edificios y aún así todavía hay deudas. El que se avergüenza de eso, salado, pero no hay que avergonzarse. Nosotros somos honestos. Hay otras personas que, bueno, tienen millones. Nosotros nos cuesta tener dinero. Y muchos empresarios tienen esa mecánica. Hay empresarios que tienen un parque acuático como de $2 millones. ¿Y qué le han dicho? Pague. Si no, oye, no te puedo esperar más. ¿Ya? En Esmeralda, empresarios de Quinindé, de diferentes partes me llaman desesperados, parezco yo, me da pena decirlo, vendedor de bienes raíces, porque no saben ya vender las propiedades. Pero no hay alguien sensible, y no estoy diciendo que pobrecito, no, sensible con un estudio de factibilidad. Cuando salimos, el gobierno sabe que el 2024 está recién nosotros ya cogiendo aire, pero también, ¿qué pasa si en octubre se activa la CONAIE? Es culpa mía que la CONAIE se haya activado. ¿Quién me paga lo perdido de todos esos días? Nadie. Aquí el embudo, lo ancho para todo el mundo y lo angosto para nosotros los empresarios. Ese es Javier. Entonces, aquí, ¿qué hay que tener? Y aquí sí, un mea culpa de bastantes empresarios turísticos. Con esto termino. ¿Un mea culpa de qué? Siempre dicen, ¿por qué a la CONAIE le escuchan? Señores, quizás porque la CONAIE habla. El empresario turístico, yo no digo que salgan a tirar piedras, yo no digo que vayan a romper vidrios, pero hay que hablar, hay que criticar con altura, ¿ya? Hay que dar su punto de vista. No estoy de acuerdo, está pasando esto. Eso es lo que hace falta al sector turístico o a todos, no un representante, todos que den su punto de vista y decir las verdades. ¿Qué es lo que sienten y cómo están manejando las empresas micro, las empresas familiares, las empresas medianas y el sacrificio que han tenido que hacer? En efecto, no, esa es la realidad, mi querido Holbach, y bajo ese criterio muy bien formado, y es ahí en donde se menciona el dicho que dicen, ¿no? La experiencia hace la diferencia, o más sabe el diablo por viejo que por diablo. En cualquiera de las dos, lo que nos da a notar es justamente ese valor de la experiencia para poder empezar nuevamente, empezar en este cero turístico, a coger los pedazos que nos dejó la crisis económica del 2020, del 2021, las manifestaciones para algunos destinos como Muisne, como Manta, como Tarqui, el terremoto del 2016, que aún hay rezagos de eso. Creo que es volver a recoger nuevamente lo que queda y bajo esa intención de comprender el valor de volver a renacer y ser mucho más productivo con conocimiento y ahora sí ya con experiencia. Y lógicamente, ¿no? Alguien alguna vez me decía, Javier, nosotros no somos los que defraudamos al Estado, porque a nosotros nos hacen pagar
Los que sí los que sí defraudan al Estado son los políticos que no plantean muy bien sus cosas o que más bien lo hacen todo por abajo. Entonces, con esas intenciones, invitarles a nuestros amigos que ahora nos están viendo, que ahora nos están siguiendo y que nos están poniendo muchos comentarios, a que entendamos, ¿no? Como decía Holbach, si tenemos deudas, todo el mundo tenemos deudas. Ahora es momento de afrontarlo con conocimiento de causa y seguir adelante. Ahora, sobre todo este tema, mi querido Holbach, ¿cuáles serían las posibles soluciones por medio del refinanciamiento que muchos lo tienen, otros no lo tienen? Javier, voy a contestar con dureza. Lo veo complicado, Javier. ¿Por qué razón? Porque aquí tiene que meter la mano el gobierno. Porque tú, si vas a una empresa, a una banca privada, te dicen, tú no eres sujeto de crédito. Si vas a la banca pública, tienes que llenar una serie de puntos que que en este momento son costos, y te hacen un estudio de factibilidad donde primero estás castigando al proyecto. Si arrancamos y hacemos un análisis frío en este momento, y yo digo que el retorno de mi inversión van a ser en 6 años, estamos 2022, 2023, le estoy castigando más o menos 2 o 3 años al proyecto. Si iba a ser 5 años, le tengo que aumentar 3 años porque sé que el 2024 recién voy a tener los valores del 2019 y esto es, si no pasa nada de convulsiones, de quemadas de Quito, de bullas, de piedras, de nada. Entonces, mucha inestabilidad. Entonces, aquí estamos realmente solos. Aquí no hay una banca que diga, muy bien, señores, les voy a dar una oxigenación que es un tiempo de gracia hasta el 2024, porque según mis cifras me dicen que el 2024 van a ustedes a llegar y vas a poderme pagar. Saben que no podemos pagar, saben que los números no dan para pagar, pero sin embargo no es mi problema. Mira a ver cómo tú haces, qué vendes, pero págame. Esa es la gran diferencia. Entonces, aquí el empresario está luchando. Hay una guerra de sobrevivencia. Aquí no es oferta y demanda, aquí es guerra de sobrevivencia. Por eso es que yo cuando dije, no hemos llegado a las cifras del 2019 en facturación. ¿Y por qué? Porque si antes yo cobraba, por dar un valor, 70, hoy estoy cobrando 30. 35, 40. ¿Y por qué? Porque tengo que sobrevivir. Es una ley del flujo. Yo no estoy viendo si esto me da pérdida, que de repente tengo flujo, pero eso a la larga me causa pérdida porque el desgaste, un proceso largo, el desgaste de la maquinaria, no cubre el desgaste de la maquinaria, pero sin embargo me arriesgo porque sobrevivo y gano tiempo. Ese es el gran problema. Me da pena responder así, pero hay que ser crudo y saber, señores, estamos solos. Y hoy día varios empresarios me han llamado y me han dicho que ya cuando tienen llenos los papeles para los créditos, le piden más papeles y le piden más papeles y le piden más papeles y es un sinfín de papeles. Entonces, allá es donde hay que sincerar a las autoridades, es decir, ¿cómo vas a ayudar a sacar este sector adelante que sabes que no tiene oxígeno y necesita una UCI hasta el año 2024? El entender esta dinámica, creo que solamente aquellos que han pasado desde su experiencia pueden dar esa sugerencia, ¿no? Pueden dar esa sugerencia y sensibilizarnos. Creo que nos hace mucha falta esta palabra, sensibilidad, ante las cuestiones que hoy por hoy nos vienen sucediendo, ¿no? Quizá el banco no tenga esa sensibilidad, quizá el banco puede esperar. Frío, son números fríos. Y no nos dé esa educación financiera que necesitamos, y es justamente por eso que con algunos colegas que trabajan en las instituciones financieras hemos hablado, ¿no? O sea, a ver, tú diste un crédito, ¿y dónde está la educación financiera que tú le diste a tu cliente
cuando ya recibió el dinero? ¿Dónde está ese seguimiento para saber cómo le está yendo, para que el banco no pierda y más bien eduque a la gente? Y ese tema es de mucha importancia entender, porque mientras nosotros no eduquemos a la gente, las decisiones van a ser muy, muy volátiles, muy sencillas, muy simples, muy ligeras. Entonces, a todo esto viene algo nuevo. Y alguien decía, claro, los procesos de reactivación económica tienen que recaer nuevamente o tienen que recaer en una economía circular. ¿Qué entendemos por esa economía circular en el turismo? Me están preguntando, ya. Por, por supuesto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es comenzar a vender desde los gobiernos autónomos descentralizados, desde el empresario, comenzar a activar y vender. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Vendiendo Guayaquil, vendiendo el Ecuador. Nosotros, la Cámara de Turismo del Guayas, la FENACATUR, ¿en qué se ha enfocado? El problema es económico, desde la óptica nuestra. Hemos hecho una alianza con universidades, necesitamos la capacitación, con una universidad para un diplomado. ¿Qué más? Hemos hecho alianzas con energía sostenible y sustentable para ahorros de energía, con un tema muy interesante de crédito a largo plazo, buenísimo. ¿Con qué más hemos hecho alianza? Con la plataforma Hoteles Full Vacation. ¿Qué significa esto? Ahorro directo casi del 50%. Entonces, aquí es donde tenemos que unirnos. ¿Qué tienes tú, Cuenca? ¿Qué tengo yo, Guayaquil? ¿Qué tienes tú, Riobamba? ¿Qué tengo yo, Guayaquil? ¿Qué te puedo dar? ¿Cómo nos movemos? Creo que hay que hacer una gran cruzada, Javier. Una economía circular, una economía sostenible, sustentable, una economía de salvataje, ¿ya? Por eso me da mucha pena cuando se suspendió. Yo no digo que eliminen el Airbnb. Todo el mundo me responde, oye, pero Airbnb hay en todo el mundo. Sí, Airbnb en todo el mundo, pero la diferencia que cada uno tiene una estrategia de controlar su Airbnb. En Japón puedes usarlo 6 meses, en otro puedes usarlo 15 días al mes, nada más, en uno tantos días al año. Exacto, pero aquí tienes patente de corso y ya vieron lo que está pasando en el Hotel Quito y creo que es un buen ejemplo que todos los hoteles del Ecuador nos hagamos Airbnb. Eso sería bueno, ya, a ver qué pasa ahí cuando nosotros busquemos hacia esa eficiencia. Entonces tenemos que buscar cómo nosotros, quizás que estamos solos en este momento, en el desierto, y pensar que estamos sin ayuda del Estado. Muy bien, ¿cómo? ¿Qué tienes tú? ¿Cuánto puedes tú darme descuento para nosotros como ciudad darte descuento? Pero tenemos que hacer algo. También estamos embalando, hemos presentado un proyecto a través de un presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, que es el turismo educativo, que todos los estudiantes viajen por el Ecuador, sembrar esa costumbre, conoce el Ecuador, o sea, ¿dónde está el Ecuador? ¿A dónde quieres viajar? Y que tu primera opción sea viajar al Ecuador, pero siendo estudiante. Pero tenemos que ver y atacar desde el lado empresarial los costos. Sin costos, nosotros no vamos a salir adelante. Tenemos competencia. ¿Sabe cuánto cuesta un hotel 5 estrellas? Se lo puede conseguir en Colombia. Es terrible el precio en versus dólares. Puedes conseguirlo en $30, 5 estrellas. $35, la comida en Perú, ¿cuánto te sale? Entonces, esas son las cosas que tenemos que aterrizar y que alguien lidere de verdad desde el gobierno para que haya un verdadero liderazgo y saber que estamos donde está la llaga, curando para poder nosotros tener mejores días. Esa es la verdad, Javier, y son los temas muy potentes, muy candentes, que muchas veces los esquivas como el tenis y no los tocas, pero creo que todos tenemos que hablar de este tema, qué estoy recibiendo, qué me hace falta, hacia dónde quiero ir y cómo puedo salvar mi industria, Javier. Perfecto, mi querido Holbach, un gusto conversar con usted siempre sobre todo este tema que hace mucho bien a la industria turística. Quizás su último mensaje para este sector que le escucha, que está pendiente de lo que estamos hablando y que necesita reactivar este sector.
A ver, Javier, yo creo que hay oportunidades, todos los que nos ven, todos los que escuchan, tienen oportunidades, pero créanme que la pandemia nos ha dejado una lección. ¿Cuál es esa lección? Trabajemos en equipo, por favor. El de Amazon, el dueño de Amazon, creo que es dueño del 13%, 8% de la empresa. Aquí nosotros queremos ser dueños solitos de todo. No, aquí comencemos a asociarnos, a ver cómo hacemos la sinergia, donde 1 más 1 es 5, 1 más 1 sea 8, 1 más 1 sea 10. Creo, Javier, eso es lo que hay que hacer. ¿Qué hay maneras? Hay maneras. Tenemos que hacer mesas de trabajo, mesas de inversión entre nosotros. ¿Qué podemos? ¿Cómo trabajamos en equipo? Pero empresario a empresario. Y creo que gran parte de esto, quien puede ayudar, y estoy seguro, es la academia. La academia que tiene una visión, una visión y una óptica a corto y a largo plazo. Entonces, yo creo que el camino no está perdido, Javier. Tenemos productos, tenemos la gente, tenemos la gana. Nosotros, desde acá de Guayaquil, estamos con una campaña, Yo Vendo Guayaquil. Pero ¿cuál es esta campaña? La idea es Yo Vendo Guayaquil, Yo Vendo Ecuador, y mañana que sea Yo Vendo Riobamba, Yo Vendo Cuenca, Yo Vendo Quito, yo vendo a Lausí, yo vendo todo. Eso tiene que ser cada uno tiene que vender y asociarse con las empresas que podamos nosotros dar un ganar-ganar. Así que primero, antes de despedirme, quiero, Javier, y a todos los que hacen Ecuador Convention y el Congretour, todo lo que se viene, no parar, no parar. Hay que tener la voz del turismo cada uno. Y los felicito por este trabajo que es duro, que es cansado, ¿ya? A veces ingrato, ¿ya? Pero tienen que seguirlo haciendo. Muchísimas gracias, Javier, por este espacio y por haber tenido el honor que me inviten. Mi querido Holbach, siempre un honor poder contar con usted, no solamente en este proceso, sino en todos los procesos que año a año venimos realizando. Y ahora como responsables con la industria turística, hemos visto esta necesidad de ir educando a nuestra gente a través de estos conversatorios que nos hablan la realidad. Y sí, es momento de aunar esfuerzos. Nosotros lo estamos haciendo con la institución pública, la institución privada. Hemos dejado los peros a un lado, los pretextos a un lado, y nos hemos puesto en este caso la camiseta de Chimborazo. ¿Con la intención de qué? De que se genere un gran evento en donde los prestadores de servicios turísticos estén a full, no porque sea feriado, sino porque hemos roto la estacionalidad con este tipo de eventos. Del 5 al 11 de septiembre tenemos Congretour, tenemos el Fonatur, tenemos el Entour, tenemos el Festival de Turismo, tenemos ferias de turismo, y les esperamos a todos en Riobamba. Así que este conversatorio que hoy hemos trabajado junto al ingeniero Holbach Muñetón, presidente de la FENACAPTUR, ha sido un conversatorio con la intención de motivarnos a sacar adelante esta gran industria que hoy nos necesita. Mucho tiempo nos hemos servido del turismo, hoy el turismo necesita que nosotros les sirvamos a ellos de una manera mucho más organizada, mucho más profesional y mucho más preparada. Agradecemos, querido Holbach, le mandamos un abrazo. Javier, una cosita antes. Quiero decirle que yo de Riobamba, mi papá siempre, nuestros feriados, todo era Riobamba. Tren en Durán, toma, súbete al tren, vamos a Riobamba, alquila hotel, una pierna de hornado y a ver el desfile. Ya me sé todos los desfiles de Riobamba, siempre ha sido así, y de ahí el Chimborazo. Así que un grato recuerdo de Riobamba. Así que, mi querido Javier, felicitaciones y gracias a todos los que nos han visto y han tenido la paciencia de escucharnos. Y un último detalle que ahorita me acaban de comentar, mi querido Holbach, yo le voy a mandar a su WhatsApp un enlace de conexión para que por favor comparta con sus amigos que quieran venir a Congretour en Riobamba sin costo alguno. Vamos a darles unas becas a FENACAPTUR para que vengan y compartan un espacio de networking con todos los actores turísticos del Ecuador. Así que la invitación está hecha y les vamos a pasar por allá. Súper chévere, gracias. Un abrazo a todos y la próxima semana seguiremos conversando con temas sobre planificación turística y seguiremos hablando sobre cómo desarrollar este sector tan importante del país. Les mandamos un abrazo y mucha suerte. Éxitos. Gracias.